Una empleada le pregunta a su jefe millonario: «Señor, ¿por qué tiene una foto de mi hija?». Ella se congeló con la respuesta: «Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo». Llevaba 15 años limpiando la misma casa, 15 años ordenando los mismos espacios, puliendo los mismos muebles hasta que brillaran como espejos. La mansión del señor Alejandro Mendoza era mi segundo hogar, aunque él jamás me había tratado como algo más que la mujer invisible que mantenía su mundo perfecto. Esa mañana de martes comenzó igual que cualquier otra. Llegué a las 7 en punto, como siempre, con mis llaves tintineando en la cerradura principal. El señor Alejandro ya se había marchado a la oficina, dejando atrás el aroma de su café y el periódico perfectamente doblado sobre la mesa del desayuno. Su rutina era tan predecible como la mía. Comencé por la cocina, como era mi costumbre. Lavé la taza que había usado, limpié las manchas de café de la encimera de granito y organicé los platos que había dejado en el fregadero. Mientras trabajaba, mi mente vagaba hacia Valerie, mi hija de 15 años. Esa mañana había tenido otra de nuestras discusiones sobre la universidad. Quería estudiar arte, yo insistía en algo más práctico, como enfermería o contabilidad, algo que le diera estabilidad. Después de la cocina, subí al segundo piso. El dormitorio principal siempre me ponía nerviosa. Era demasiado grande, demasiado elegante para alguien como yo. Las sábanas de seda costaban más que mi salario de 2 meses. Cambié las sábanas con cuidado, aspiré la alfombra persa y limpié cada superficie hasta que no quedó ni una mota de polvo. Luego me dirigí a su oficina privada. El estudio del señor Alejandro era territorio sagrado. Rara vez me permitía entrar allí cuando él estaba en casa, y cuando lo hacía, sus ojos me seguían como si temiera que fuera a tocar algo indebido. Pero cuando no estaba, yo tenía carta blanca para limpiarlo todo. Estantes llenos de libros que parecían nunca haber sido abiertos, un escritorio de caoba maciza que costaba más que mi auto, y fotografías enmarcadas de sus viajes por Europa. Estaba sacudiendo el polvo de una estantería alta cuando algo me llamó la atención. Entre 2 libros gruesos de economía, asomaba el borde de una fotografía. No estaba enmarcada como las otras, parecía haber sido colocada allí de manera descuidada, casi como si alguien hubiera querido ocultarla. Mi curiosidad pudo más que mi profesionalismo. Tomé la fotografía con cuidado. Lo que vi me quitó el aliento. Era una niña de tal vez 12 o 13 años, con el cabello castaño largo y rizado, exactamente como Valerie a esa edad. Pero no era solo el cabello lo que me perturbó. Eran sus ojos. Esos ojos oscuros, profundos, con esa misma forma almendrada que veía cada mañana en el espejo. Esos ojos que había besado en el rostro de mi hija desde que nació. Mis manos comenzaron a temblar. La fotografía se movía entre mis dedos como una hoja en el viento. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué se parecía tanto a Valerie? ¿Por qué se parecía tanto a mí? Un ruido en la planta baja me sobresaltó. Pasos firmes subiendo las escaleras. El señor Alejandro había regresado más temprano de lo usual. Rápidamente intenté colocar la fotografía de vuelta entre los libros, pero mis manos temblaban tanto que se me resbaló. Cuando el señor Alejandro apareció en la puerta de su oficina, yo estaba allí parada, sosteniendo la imagen como si hubiera sido sorprendida robando. Sus ojos se movieron inmediatamente de mi rostro a la fotografía en mis manos. Su expresión cambió por completo. La confianza habitual se desvaneció, reemplazada por algo que nunca antes había visto en él: pánico. «Andrea», dijo con una voz extrañamente tensa, «¿qué estás haciendo?». Tragué saliva, sintiendo como si hubiera hecho algo terrible sin saber qué. «Perdón, señor Alejandro. Estaba limpiando y esta foto se cayó de entre los libros. Yo solo». Me acerqué para devolvérsela, pero él no la tomó inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en la imagen, y pude ver algo en su rostro que me confundió completamente. ¿Era culpa? ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Quién es ella?, pregunté antes de poder detenerme. Las palabras salieron de mi boca sin permiso, cargadas de una emoción que no entendía. El señor Alejandro finalmente tomó la fotografía, pero su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Es mi hija adoptiva. Samira. Su hija adoptiva, repetí. En 15 años trabajando para él,
Jamás había mencionado tener una hija. Ni adoptiva ni biológica. Jamás había visto juguetes, ropa de niña, o cualquier evidencia de que un menor viviera en esa casa. Sí, dijo, guardando la fotografía en el bolsillo interior de su saco. No vive aquí. Está en un internado. En el este. Pero había algo en su tono que no me convencía. El señor Alejandro había sido siempre directo conmigo, casi brutalmente honesto sobre lo que esperaba de mi trabajo. Esta voz nerviosa, esta explicación apresurada, no era él. Se parece. Comencé, pero él me interrumpió. Andrea, tengo una reunión importante en 20 minutos. ¿Podrías terminar aquí más tarde? Era una petición, pero sonó como una orden. Asentí y salí de la oficina, pero el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Mientras bajaba las escaleras, esa imagen seguía grabada en mi mente. Los ojos de esa niña, la forma de su rostro, la sonrisa tímida que era exactamente igual a la de Valerie cuando era pequeña. Pero había algo más, algo que me carcomía por dentro y que no podía identificar. Una sensación de pérdida tan profunda que me dolía el pecho. Como si esa fotografía hubiera despertado un dolor que había estado durmiendo durante años. Me detuve en el pasillo, apoyándome contra la pared, respirando profundamente. ¿Por qué una simple fotografía me había afectado tanto? ¿Por qué sentía como si acabara de ver a un fantasma? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué el señor Alejandro había actuado como si hubiera sido descubierto haciendo algo indebido? Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa. Intenté concentrarme en mis tareas habituales, pero esa imagen había abierto una herida en mi mente que no podía cerrar. Cada vez que entraba al estudio del señor Alejandro, mis ojos buscaban automáticamente el lugar donde había encontrado la fotografía, como si esperara que hubiera más secretos escondidos entre esos libros. Valerie notó mi distracción esa misma semana. «Mami, ¿estás bien?», me preguntó el jueves por la noche mientras preparaba la cena. «Has estado muy callada últimamente». La miré, realmente la miré, y sentí que algo se desplomaba en mi pecho. Sus ojos, su nariz pequeña, la forma en que se mordía el labio cuando estaba preocupada. Todo en ella me recordaba a esa niña de la fotografía. «Estoy bien, amor», mentí, revolviendo los frijoles en la olla. «Solo he tenido mucho trabajo». Pero no era solo trabajo lo que me atormentaba. Eran los recuerdos que esa imagen había despertado. Recuerdos que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. El viernes, mientras limpiaba la sala, mi mente viajó 15 años atrás. Al día más doloroso de mi vida. Había sido un embarazo difícil desde el principio. El doctor López, que atendía en la clínica del barrio, me había dicho que esperaba gemelas. 2 niñas. Recuerdo la mezcla de pánico y emoción que sentí al escuchar esa noticia. Pánico porque Juan Carlos, el padre, había desaparecido en cuanto supo que estaba embarazada. Emoción porque siempre había soñado con tener una familia grande. El parto llegó 2 semanas antes de lo esperado. Dolores insoportables en la madrugada, sangre, gritos. Juan Carlos no estaba allí, por supuesto. Solo yo y una enfermera en esa clínica pequeña y mal equipada. Recuerdo vagamente haber escuchado 2 llantos cuando nacieron. 2 voces distintas llenando la habitación. Pero después, todo se volvió confuso. Los medicamentos, el cansancio, la hemorragia que casi me mata. Cuando desperté, el doctor López estaba a mi lado con una expresión que jamás olvidaré. Dolor mezclado con algo que entonces no pude identificar, pero que ahora, 15 años después, reconocía como culpa. «Andrea», había dicho con voz suave, «lamento mucho informarte que una de tus bebés no sobrevivió. Complicaciones durante el parto. Hicimos todo lo que pudimos». El dolor de esa noticia fue como un cuchillo atravesándome el pecho. Había cargado 2 vidas durante 9 meses, había sentido 4 pequeñas manos y pies moviéndose en mi vientre, había soñado con 2 niñas corriendo por la casa. Y de repente, solo había una. Puedo verla», había susurrado, refiriéndome a la bebé que había perdido. El doctor López había negado con la cabeza. «Es mejor que no, Andrea. Recuerda a tu hija como estaba en tu vientre, viva y moviéndose. Eso será más sano para ti». Nunca vi el cuerpo.
Nunca tuve un funeral. Nunca tuve un lugar donde llorar a mi bebé perdida. Durante años, había intentado convencerme de que el doctor tenía razón. Que era mejor así. Que concentrarme en Valerie era lo más importante. Pero siempre, había sentido un vacío inexplicable. Como si una parte de mí hubiera quedado enterrada en esa clínica. Ahora, mientras sacudía el polvo de los marcos de fotos en la sala del señor Alejandro, ese vacío se había convertido en un abismo. ¿Por qué esa niña de la fotografía me resultaba tan familiar? ¿Por qué tenía los mismos ojos que Valerie? ¿Por qué había despertado esa sensación de pérdida que había estado durmiendo durante tanto tiempo? El lunes siguiente, decidí hacer algo que jamás había hecho en 15 años de trabajo: husmear. El señor Alejandro tenía una reunión que duraría toda la mañana. Era la oportunidad perfecta. Comencé por su oficina, revisando cada cajón, cada estante, cada rincón donde pudiera haber escondido más fotografías o documentos. En el cajón inferior derecho de su escritorio, encontré una carpeta manila etiquetada con una sola palabra: Samira. Mis manos temblaron mientras la abría. Dentro había documentos que no entendía completamente. Papeles de adopción, pero con fechas que no coincidían. Certificados médicos de una clínica privada que no reconocí. Y al final de la carpeta, 3 fotografías más. La primera mostraba a la misma niña, pero más pequeña, tal vez de 8 años. Llevaba un vestido azul y sonreía tímidamente a la cámara. La segunda era más reciente, la misma niña, ahora de unos 14 años, parada junto al señor Alejandro en lo que parecía ser una playa. Pero la tercera fotografía fue la que me quitó el aliento completamente. Era de la niña cuando era bebé. Una bebé que se parecía exactamente a como Valerie había sido a los pocos meses de nacida. La carpeta se me resbaló de las manos, esparciendo los documentos por el suelo. Me arrodillé para recogerlos, pero mis ojos no podían apartarse de esa fotografía. La bebé tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, apenas visible, que la hacía unique. Y entonces me quedé paralizada. Valerie tenía exactamente la misma cicatriz. Había estado allí desde que nació, una pequeña marca que el doctor dijo que se había hecho durante el parto. Yo la había besado miles de veces, la había tocado cuando Valerie dormía, la había fotografiado porque pensé que la hacía especial. Pero si esta niña tenía la misma cicatriz. Andrea. La voz del señor Alejandro me sobresaltó tanto que grité. Estaba parado en la puerta de su oficina, mirándome arrodillada en el suelo rodeada de sus documentos privados. Su rostro no mostraba enojo, sino algo mucho más preocupante: miedo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, pero su voz sonaba rota, como si ya supiera la respuesta. Me levanté lentamente, sosteniendo la fotografía de la bebé. Mis piernas temblaban, mi voz apenas era un susurro. Esta cicatriz, dije, señalando la marca en la barbilla de la niña en la foto. Mi hija tiene exactamente la misma cicatriz. El color se desvaneció completamente del rostro del señor Alejandro. Se acercó hacia mí, pero se detuvo cuando vio lo que tenía en mis manos. Andrea, dijo con voz temblorosa, necesitamos hablar. Pero yo ya no podía escucharlo. Un pensamiento imposible, terriblemente imposible, estaba formándose en mi mente. Un pensamiento que cambiaría todo lo que creía sobre mi vida, sobre mi pérdida, sobre los últimos 15 años. Si esta niña tenía la misma cicatriz que Valerie, si tenía los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma expresión. ¿Qué tal si mi segunda hija nunca había muerto? El silencio en esa oficina era ensordecedor. El señor Alejandro se quedó inmóvil, como si las palabras que había dicho hubieran sido una sentencia de muerte. Yo seguía sosteniendo la fotografía de esa bebé, de Samira, y sentía como si el mundo estuviera desmoronándose bajo mis pies. Siéntate, Andrea, dijo finalmente, señalando la silla frente a su escritorio. Su voz había perdido toda autoridad. Ya no era mi patrón, era un hombre quebrado. No, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. No voy a sentarme. Voy a quedarme aquí parada hasta que me digas la verdad. ¿Quién es esta niña realmente? El señor Alejandro cerró los ojos y se apoyó contra la puerta, como si necesitara algo sólido que lo sostuviera. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en ellos. Su nombre es Samira, comenzó lentamente.
La adopté cuando tenía apenas unos días de nacida. ¿De dónde? Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía por dentro. ¿De qué clínica? ¿De qué orfanato? De la clínica del doctor López. Esas 4 palabras me golpearon como un rayo. El doctor López. El mismo hombre que me había atendido durante el parto. El mismo que me había dicho que una de mis bebés había muerto. Eso es imposible, susurré. El doctor López me dijo que mi bebé había muerto. Me dijo que había tenido complicaciones y que no había sobrevivido. El señor Alejandro se pasó las manos por el cabello, despeinándose por primera vez en todos los años que llevaba trabajando para él. Andrea, lo que voy a decirte va a cambiar tu vida para siempre. Y también va a cambiar la mía. Se acercó a su escritorio y abrió otro cajón que yo no había revisado. Sacó una carpeta más gruesa, llena de documentos Yellow Ink por el tiempo. Hace 5 años, el doctor López murió de un ataque al corazón. Antes de morir, le entregó esta carpeta a su hija, la doctora Carmen López. Ella encontró documentos que revelaban cosas terribles sobre lo que su padre había estado haciendo durante años. Mis piernas finalmente cedieron y me dejé caer en la silla. ¿Qué tipo de cosas? Andrea, el doctor López no solo era médico. Era un intermediario. Vendía bebés a familias ricas que no podían adoptar por medios legales. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado. Las palabras del señor Alejandro resonaban en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Qué estás diciendo? My voice was barely a whisper. Le decía a madres solteras y pobres que sus bebés habían muerto durante el parto. Falsificaba certificados de defunción. Luego vendía a esos bebés a familias adineradas, diciéndoles que los niños eran huérfanos que necesitaban ser rescatados. La náusea me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme del escritorio para no caer. No puede ser cierto. Yo era uno de esos compradores, Andrea. Sus palabras salieron como una confesión dolorosa. Mi esposa y yo habíamos estado tratando de tener hijos durante 10 años. Los médicos nos dijeron que era imposible. Cuando ella murió en ese accidente automovilístico, yo estaba desesperado. Quería algo, alguien que le diera sentido a mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. 15 años. 15 años había llorado por una hija que creía muerta, mientras ella crecía a solo 20 minutos de distancia de mí. El doctor López me dijo que Samira era huérfana, que su madre había muerto durante el parto y que no tenía familia. Me mostró documentos falsificados que probaban todo esto. Pagué $50,000 por la adopción. $50,000. El precio de mi hija. El precio de mi dolor. ¿Y cuándo te enteraste de la verdad? Hace 2 años. La doctora Carmen López me contactó después de revisar los archivos de su padre. Me dijo que había al menos 12 casos como el mío. 12 familias que habían comprado bebés robados sin saberlo. Me levanté bruscamente, la silla chirriando contra el suelo. 2 años. Has sabido la verdad durante 2 años y no me dijiste nada. Porque no sabía cómo hacerlo, gritó de vuelta. Y fue la primera vez que lo escuché levantar la voz. ¿Cómo le dices a una mujer que la hija que lloró durante 15 años está viva? ¿Cómo le dices a una niña de 13 años que toda su vida ha sido una mentira? ¿Cómo destruyes 2 familias con una sola verdad? Sus palabras tenían sentido, pero eso no disminuía mi furia. No era tu decisión. Era mi hija. Y también es la mía, respondió, y su voz se quebró completamente. Yo la crié, Andrea. Yo la consolé cuando tuvo pesadillas. Yo le enseñé a andar en bicicleta. Yo estuve allí cuando se enfermó con neumonía y estuvo 3 días en el hospital. Puede que no sea su padre biológico, pero he sido su papá durante 15 años. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezclaba en mi pecho como un huracán emocional. Entendía su posición, pero eso no hacía que doliera menos. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En la escuela. Es viernes, debe estar en su clase de arte. Le encanta dibujar, igual que... Se detuvo. ¿Igual que qué? Igual que Valerie. Vi algunos de sus dibujos cuando viniste con ella aquí hace años para ayudarme con el inventario de la biblioteca. Son prácticamente idénticas en todo,
Andrea. En la forma de hablar, en los gestos, en los sueños. Por supuesto que eran idénticas. Eran gemelas. Quiero verla, dije firmemente. Andrea, no podemos simplemente. Quiero ver a mi hija, grité, y toda la compostura que había estado manteniendo se desplomó. 15 años. 15 años he vivido con un agujero en el corazón pensando que estaba muerta. 15 años culpándome por no haber podido salvarla. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a una madre? El señor Alejandro se acercó a mí lentamente, como si me acercara a un animal herido. Sí, lo sé, porque he visto lo que la verdad le hizo a las otras madres cuando la doctora López las contactó. 3 de ellas han terminado en terapia psiquiátrica. Una intentó suicidarse. Otra secuestró a su hijo de la familia adoptiva y ahora está en prisión. Sus palabras me detuvieron en seco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto no es tan simple como reunir a una madre con su hija perdida. Samira no sabe nada de esto. Para ella, yo soy su padre y su madre murió cuando ella nació. ¿Cómo le explico que todo eso es mentira? ¿Cómo le digo que su verdadera madre ha estado limpiando su casa durante años sin que ella lo supiera? La realidad de la situación comenzó a penetrar a través de mi furia. Esto no era solo sobre mí y mi dolor. También era sobre Samira, una niña inocente que estaba a punto de descubrir que su vida entera había sido construida sobre mentiras. Pero ella merece saber la verdad, dije, aunque mi voz había perdido algo de su fuerza anterior. Sí, concordó el señor Alejandro. Pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que protegerla. Y también tenemos que proteger a Valerie. El nombre de mi otra hija me golpeó como una bofetada. En todo este caos, había olvidado pensar en cómo esto la afectaría a ella. Valerie, susurré. Dios mío, ¿cómo le digo que tiene una hermana gemela? ¿Cómo le explico que no está loca cuando dice que a veces siente como si le faltara una parte? Porque Valerie había dicho eso. Durante años, especialmente cuando era más pequeña, me había dicho que a veces se sentía incompleta. Como si fuera solo la mitad de algo más grande. Yo había pensado que era solo la típica introspección de una niña sensible, pero ahora, tenemos que contárselo a las dos al mismo tiempo, dijo el señor Alejandro. Juntas. Para que puedan procesarlo juntas. ¿Cómo? Pregunté. ¿Cómo organizamos algo así sin traumatizarlas más de lo necesario? El señor Alejandro se dirigió hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Valerie había jugado algunas veces cuando la traía conmigo al trabajo. Este fin de semana es el cumpleaños de Samira. Cumple 15 años mañana. Siempre celebramos en el Parque Central, junto al lago. Es una tradición que tenemos desde que era pequeña. 15 años. Mi bebé perdida estaba a punto de cumplir 15 años, y yo me había perdido cada uno de esos cumpleaños. ¿Qué propones? Trae a Valerie contigo mañana. Dile que vas a presentarle a alguien importante. Yo le diré a Samira lo mismo. Y entonces les diremos la verdad. Juntas. Era arriesgado. Era aterrador. Pero también era lo correcto. Está bien, dije, aunque sentía como si estuviera saltando de un acantilado. Pero con una condición. ¿Cuál? Después de esto, no importa lo que pase, no me alejes de ella otra vez. No importa lo difícil que sea, no importa lo complicado que se ponga. Es mi hija. Y ya perdí 15 años. No voy a perder ni un día más. El señor Alejandro asintió lentamente. Está bien, Andrea. Tienes mi palabra. Pero mientras salía de su oficina con las piernas temblorosas y el corazón destrozado, una parte de mí se preguntaba si estábamos a punto de sanar una herida de 15 años, o de crear una nueva aún más profunda. Esa noche fue la más larga de mi vida. Llegué a casa tambaleándome como si hubiera estado bebiendo, aunque no había probado una gota de alcohol. Valerie estaba en la cocina haciendo su tarea de matemáticas, mordiendo el lápiz de la forma en que siempre hacía cuando estaba concentrada. Hola, mami, dijo sin levantar la vista de sus ecuaciones. ¿Cómo estuvo el trabajo? Me quedé allí parada, mirándola, realmente mirándola, como si la estuviera viendo por primera vez en 15 años. Su cabello castaño cayendo sobre su hombro izquierdo. La pequeña cicatriz en su barbilla que había besado miles de veces.
sus ojos oscuros que ahora sabía que eran idénticos a los de su hermana gemela. «Mami, ¿estás bien?», preguntó, levantando la cabeza con preocupación. «Te ves muy pálida». «Estoy bien, amor», mentí, dirigiéndome hacia la cocina para servirme un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el vaso. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Todo mi mundo se había volteado al revés en el espacio de una conversación, y ahora tenía que fingir normalidad cuando sentía como si estuviera desintegrándome por dentro. Me senté frente a ella en la mesa, tratando de actuar natural mientras ella seguía con su tarea. Pero cada vez que la miraba, veía también a Samira. Me preguntaba si tendrían la misma risa, si les gustarían las mismas comidas, si soñarían con las mismas cosas. «Valerie», dije finalmente, «¿qué tienes planeado para mañana?». Ella se encogió de hombros. «Nada especial. Iba a ir al centro comercial con Ana y Jessica». «¿Por qué?». «¿Te gustaría acompañarme a una reunión?». «¿Qué tipo de reunión?», preguntó, frunciendo el ceño de la misma manera que yo lo hacía cuando estaba confundida. Es difícil de explicar. Pero hay alguien que quiero que conozcas. Alguien muy importante». Valerie cerró su libro de matemáticas, dándome toda su atención. «Mami, me estás asustando. ¿Es el señor Alejandro? ¿Te vas a casar con él o algo así?». A pesar de todo, me reí. «No, amor. No es eso. Es complicado. ¿Confías en mí?». «Por supuesto que confío en ti». «Entonces ven conmigo mañana. Te prometo que después te explicaré todo». Valerie me estudió por un momento con esos ojos penetrantes que conocía tan bien. Finalmente asintió. «Está bien. Pero esto mejor no sea una de esas cosas donde me dices que me tengo que mudar a otro estado o algo así». «No es eso», le aseguré, aunque una parte de mí se preguntaba si después de mañana nuestra vida sería reconocible. Esa noche, después de que Valerie se fue a la cama, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se fue enfriando sin que lo tocara. Intenté procesar todo lo que había descubierto. El doctor López había vendido a mi bebé. Había falsificado su muerte. Había cobrado $50,000 por robarme a mi hija. La rabia que sentía hacia ese hombre muerto era tan intensa que me dolía físicamente. Quería gritarle, golpearlo, hacerle pagar por todos los años de dolor que me había causado. Pero él estaba muerto, y su castigo tendría que venir de otro lado. También pensé en el señor Alejandro. Durante 2 años había sabido la verdad y no me había dicho nada. Una parte de mí entendía sus razones. Proteger a Samira era instinto paternal, y él la había criado como su propia hija. Pero otra parte de mí no podía perdonar esos 2 años adicionales de ignorancia, 2 años más de dolor innecesario. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto del señor Alejandro. «¿Estás bien? Sé que esto debe ser abrumador». Miré la pantalla durante varios minutos antes de responder. «No estoy bien. Pero voy a estarlo». Su respuesta llegó inmediatamente. «Mañana a las 2 de la tarde. Parque Central, junto al área de juegos cerca del lago. Estaré allí con Samira». «Allí estaremos», escribí de vuelta. Pero después de enviar el mensaje, el pánico se apoderó de mí. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo le explicas a una niña que la mujer que ha estado limpiando su casa durante años es en realidad su madre biológica? ¿Cómo le dices a tu hija que tiene una hermana gemela que ha estado viva todo este tiempo? Me levanté y comencé a caminar por la sala, mis pies descalzos silenciosos en el suelo frío. Intenté imaginar diferentes maneras de abordar la conversación, pero todas sonaban insuficientes, inadecuadas para la magnitud de lo que estábamos a punto de revelar. Alrededor de las 4 de la mañana, fui al cuarto de Valerie. Estaba dormida, acurrucada bajo sus cobijas moradas, respirando suavemente. Me senté en la silla junto a su cama, la misma silla donde me había sentado tantas noches cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Perdóname», susurré en la oscuridad. «Perdóname por no haber sabido que tenías una hermana. Perdóname por no haber luchado más fuerte por encontrar la verdad». Como si hubiera escuchado mis pensamas, Valerie se movió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Siempre había sido una niña que hablaba dormida, especialmente cuando estaba estresada o preocupada por algo. A las 6 de la mañana,
Finalmente me rendí y fui a ducharme. El agua caliente me ayudó a relajar algunos de los nudos en mis hombros, pero no pudo tocar el nudo que tenía en el estómago. Cuando Valerie se despertó a las 8, fingí que había dormido bien. Preparé su desayuno favorito, huevos revueltos con tocino y pan tostado. Ella comentó que estaba siendo inusualmente atenta, pero no se quejó de la comida extra. Entonces, ¿a qué hora es esta reunión misteriosa?, preguntó mientras untaba mermelada en su tostada. A las 2, respondí. Vamos a ir al Parque Central. ¿Al parque? Mami, no he ido allí desde que tenía como 10 años. Es un buen lugar para conversaciones importantes. Valerie me miró con suspicacia. ¿Estás segura de que no me vas a decir que tengo que ir a vivir con la abuela o algo así? La mención de mi madre me hizo pensar en algo que no había considerado antes. ¿Cómo iba a explicarle a mi familia lo que había descubierto? Mi madre había llorado conmigo la pérdida de esa bebé. Mi hermana había venido al funeral ficticio que habíamos hecho para darle closure a mi dolor. No vas a ir a vivir con la abuela, le aseguré. Pero después de hoy, algunas cosas van a cambiar en nuestras vidas. ¿Qué tipo de cambios? Buenos cambios, dije, esperando que fuera verdad. Cambios que van a hacer que nuestra familia esté más completa. A las 11 de la mañana, recibí otro mensaje del señor Alejandro. Samira está emocionada por conocer a tu amiga especial. Le dije que era alguien muy importante para mí y que quería que la conociera. Eso me tranquilizó un poco. Al menos Samira no sospecharía nada raro sobre el encuentro. Pero también me puso más nerviosa. ¿Qué pensaría de mí cuando supiera la verdad? ¿Me odiaría por no haberla encontrado antes? ¿Me culparía por los años perdidos? A la 1 de la tarde, Valerie y yo estábamos en el auto, dirigiéndonos hacia el parque. Ella había elegido ponerse su vestido azul favorito, el mismo que había usado para su presentación de ciencias el mes anterior. Se había peinado el cabello en una trenza suelta que la hacía ver mayor de sus 15 años. Mami, realmente me estás poniendo nerviosa, dijo mientras esperábamos en un semáforo. ¿Puedes al menos darme una pista sobre qué está pasando? Miré hacia ella, mi hermosa hija, y sentí mi corazón expandirse y contraerse al mismo tiempo. En unas pocas horas, ya no sería mi única hija, pero tampoco sería la hermana solitaria que había sido toda su vida. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y me decías que a veces sentías como si te faltara algo? Como si fueras solo la mitad de algo más grande. Valerie me miró con sorpresa. Sí, recuerdo. ¿Por qué? Hoy vas a entender por qué te sentías así. Cuando llegamos al parque, vi al señor Alejandro esperando junto a los columpios. No estaba solo. Había una niña con él, una niña con cabello castaño largo y rizado, exactamente como Valerie. Mi corazón se detuvo. Después de 15 años, estaba a punto de ver a mi otra hija. Mientras caminábamos hacia el área de juegos, sentí como si estuviera flotando. Mis piernas se movían automáticamente, pero mi mente estaba en otro lugar, tratando de procesar que estaba a punto de ver a la hija que había llorado durante 15 años. Mami, ¿es esa la persona que querías que conociera?, preguntó Valerie, señalando hacia donde estaban el señor Alejandro y Samira. Sí, susurré, mi voz apenas audible. Cuando estuvimos a unos 20 metros de distancia, Samira levantó la vista y nos vio acercarnos. Lo que vi en ese momento me quitó el aliento por completo. No era solo que se pareciera a Valerie. Era como si estuviera viendo a Valerie duplicada. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma sonrisa tímida cuando nos saludó con la mano. Dios mío, murmuró Valerie a mi lado. Papá no me dijo que tenías una gemela. Valerie se había dirigido al señor Alejandro como papá porque durante todos estos años, él había sido la figura paterna más constante en su vida. Yo trabajaba para él desde que ella era bebé, y él siempre había sido amable con ella, le había pagado clases de arte cuando yo no podía costearlas, la había ayudado con proyectos escolares cuando yo tenía que trabajar horas extra. Hola, Andrea, dijo el señor Alejandro cuando llegamos hasta donde estaban. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Samira, esta es Andrea, de quien te he hablado. Y esta es Valerie, su hija. Samira se acercó con una sonrisa genuina y extendió su mano hacia mí. Es un placer conocerte, señora Andrea.
Papá dice que ha sido muy importante para él todos estos años. Cuando tomé su mano, sentí como si una corriente eléctrica me recorriera todo el cuerpo. Esta era mi hija, mi bebé perdida, la niña a la que había llorado, la niña por la que había guardado luto, la niña que había vivido en mi corazón como un fantasma durante 15 años. El placer es mío, Samira, logré decir, aunque mi voz temblaba. Luego Samira se volvió hacia Valerie, y lo que pasó después fue algo que jamás voy a olvidar. Las dos niñas se quedaron mirándose fijamente, como si se estuvieran reconociendo después de una larga separación. No dijeron nada por varios segundos, solo se miraron con una intensidad que era casi sobrenatural. Es extraño, dijo finalmente Valerie, pero siento como si ya te conociera. Samira asintió lentamente. Yo siento lo mismo. Es como si estuviera mirándome en un espejo. El señor Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Este era el momento. No podíamos posponerlo más. Niñas, dijo el señor Alejandro, hay algo muy importante que necesitamos contarles. Pueden sentarse aquí con nosotros. Nos dirigimos hacia una mesa de picnic bajo un árbol grande. Las niñas se sentaron una al lado de la otra, y pude ver cómo seguían estudiándose mutuamente, como si estuvieran tratando de resolver un rompecabezas. Samira, comenzó el señor Alejandro, ¿recuerdas cuando eras pequeña y me preguntabas sobre tu mamá biológica? Samira asintió. Me dijiste que había muerto cuando yo nací, pero que antes de morir, me amó mucho. Bueno, resulta que eso no era verdad. La expresión de Samira cambió inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Yo tomé una respiración profunda. Era mi turno de hablar. Samira, hace 15 años, yo di a luz a gemelas en una clínica pequeña del barrio. El doctor que me atendió me dijo que una de mis bebés había muerto durante el parto. Durante todos estos años, he llorado por esa bebé perdida. Valerie me miró con los ojos muy abiertos. Mami, ¿estás diciendo que yo tengo una hermana gemela? Sí, amor. Y esa hermana es Samira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el sonido de otros niños jugando en la distancia, el viento moviendo las hojas del árbol sobre nosotros, pero en nuestra mesa, era como si el tiempo se hubiera detenido. Samira fue la primera en hablar. Eso es imposible. Mi mamá murió. Papá tiene los certificados. Los certificados eran falsos, dijo el señor Alejandro suavemente. El doctor López vendía bebés a familias que no podían adoptar legalmente. Les decía a las madres biológicas que sus bebés habían muerto, y a las familias adoptivas que los bebés eran huérfanos. Samira se puso de pie bruscamente, alejándose de la mesa. Eso no puede ser verdad. Tú eres mi papá. Mi vida no puede ser una mentira. Valerie también se levantó, pero en lugar de alejarse, se acercó a Samira. Espera, dijo suavemente. Mírame. Realmente mírame. Samira se volvió hacia Valerie, y pude ver lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Tenemos los mismos ojos, dijo Valerie. La misma nariz. La misma cicatriz en la barbilla. Tocó suavemente la cicatriz de Samira, luego la suya propia. ¿Cómo es posible que tengamos la misma cicatriz si no somos hermanas? Samira miró hacia mí con una expresión de dolor y confusión. Usted realmente es mi mamá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir. Sí, mi amor. Eres la bebé que creí que había perdido. Eres la hija que he estado añorando todos estos años. Pero entonces, ¿por qué no me buscó? ¿Por qué no sabía dónde estaba? Porque no sabía que estabas viva, respondí. El doctor me mostró un certificado de defunción. Hice un funeral. Puse flores en una tumba vacía durante años. Si hubiera sabido que estabas viva, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Samira se acercó lentamente hacia mí, estudiando mi rostro como si estuviera tratando de encontrar algo familiar. ¿Realmente lloró por mí? Preguntó con voz pequeña. Todos los días, susurré. Todos los días durante 15 años. Y yo, dijo Valerie, tomando la mano de Samira, siempre sentí que me faltaba algo, como si fuera solo la mitad de algo completo. Samira miró hacia Valerie, luego hacia mí, luego hacia el señor Alejandro. Entonces, ¿qué pasa ahora?
Mi vida entera ha sido una mentira. El señor Alejandro se acercó y puso sus manos en los hombros de Samira. Tu vida no ha sido una mentira, mi amor. Mi amor por ti es real. Los recuerdos que hemos construido juntos son reales. Pero ahora tienes la oportunidad de conocer a tu familia biológica también. No quiero tener que escoger, dijo Samira, comenzando a llorar. No quiero perder a mi papá, pero tampoco quiero perder a mi mamá verdadera. No tienes que escoger, dije firmemente. El señor Alejandro te ha amado y cuidado durante 15 años. Él es tu papá de corazón, y siempre lo será. Pero yo soy tu mamá de sangre, y también siempre lo seré. Valerie soltó la mano de Samira y vino hacia mí. Mami, esto significa que ahora tengo una hermana. Sí, amor. Siempre la tuviste. Solo que ahora lo sabes. Valerie se volvió hacia Samira con una sonrisa que era idéntica a la que había visto en las fotografías de Samira cuando era más pequeña. ¿Quieres ser mi hermana?, preguntó Valerie. Samira la miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Sí, creo que sí quiero. Y entonces algo hermoso pasó. Las dos niñas se abrazaron, y aunque se acababan de conocer oficialmente, se abrazaron como si hubieran estado separadas durante mucho tiempo y finalmente se hubieran reencontrado. Mientras las veía abrazarse, sentí como si una parte de mí que había estado rota durante 15 años finalmente se estuviera sanando. No todo iba a ser fácil. Habría conversaciones difíciles, ajustes complicados, emociones que procesar. Pero por primera vez en 15 años, me sentía completa. Cuando finalmente se separaron, Samira me miró con ojos llenos de lágrimas pero también de esperanza. Puedo llamarla mamá también. Mi corazón se expandió tanto que pensé que iba a explotar. Por supuesto que puedes, mi amor. Por supuesto que puedes. Y cuando ella se acercó y me abrazó por primera vez en 15 años, supe que aunque el camino hacia adelante sería complicado, finalmente estaba donde pertenecía, abrazando a mis dos hijas. 6 meses después de ese día en el parque, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Ya no trabajaba como empleada doméstica para el señor Alejandro. Ahora era la madre de Samira oficialmente, después de un proceso legal complicado pero necesario para corregir los errores del pasado. La transición no había sido fácil para ninguno de nosotros. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles para Samira, quien luchaba con sentimientos de confusión, ira y traición. Había días en que me llamaba mamá con cariño, y otros en que apenas me hablaba porque se sentía abrumada por todo lo que había cambiado en su vida. El señor Alejandro, verdadero a su palabra, había sido un aliado increíble durante todo el proceso. En lugar de luchar contra la realidad, había abrazado el papel de padre adoptivo de corazón. Había pagado por terapia familiar para todos nosotros, había ayudado con los costos legales, y más importante aún, nunca había hecho que Samira se sintiera como si tuviera que elegir entre él y yo. Andrea, me dijo una tarde mientras las niñas estaban en el jardín trasero de su casa, riéndose mientras pintaban retratos una de la otra, quiero que sepas que no veo esto como una pérdida. Lo veo como una ganancia. Ahora Samira tiene una familia más grande, y yo tengo el privilegio de ser parte de ella. Habíamos establecido una rutina que funcionaba para todos. Samira pasaba los fines de semana conmigo y Valerie en nuestro apartamento, y los días de semana con el señor Alejandro en la mansión. Era su escuela, sus amigos estaban allí, y él había sido su único padre durante 15 años. No íbamos a desarraigar toda su vida de la noche a la mañana, pero las tardes que pasábamos juntas las tres eran mágicas. Valerie y Samira habían desarrollado una conexión que iba más allá de lo que podía explicar la ciencia. Terminaban las frases de la otra, tenían los mismos sueños a veces, y compartían una intuición sobre los sentimientos de la otra que me dejaba asombrada. Es como si hubieran estado conectadas telepáticamente todos estos años, le dije al doctor Morrison, el terapista familiar que nos había estado ayudando a navegar esta situación tan compleja. Los vínculos entre gemelos son extraordinarios, había respondido. Incluso separados desde el nacimiento, a menudo mantienen una conexión que no podemos explicar completamente. Una noche, aproximadamente 4 meses después del reencuentro, estaba acostando a las niñas cuando Samira me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá Andrea, dijo,
usando el nombre que había decidido darme para distinguirme de la mamá del cielo de la que había hablado durante años. Alguna vez me odiaste por no haber estado contigo. Me senté en el borde de su cama, alisando una arruga en su colcha. Nunca te odié, mi amor. Ni un solo día. Solo me odié a mí misma por no haber sabido que estabas viva. Pero perdiste 15 años conmigo. Perdiste mis primeros pasos, mis primeras palabras, mi primera caída de bicicleta. Las lágrimas que siempre estaban cerca de la superficie cuando pensaba en todo lo que habíamos perdido comenzaron a aparecer. Sí, perdí todas esas cosas. Pero no las perdimos para siempre. ¿Qué quieres decir? Mira, dije, señalando hacia la ventana donde podía ver a Valerie en el jardín con el señor Alejandro, ambos riéndose mientras él le enseñaba a plantar rosas. Valerie nunca tuvo un padre. Durante 15 años, fue solo ella y yo. Pero ahora ella tiene una figura paterna que la ama, y tú tienes una madre que nunca dejó de amarte, aunque no supiera dónde estabas. Samira consideró esto por un momento. ¿Entonces no estamos empezando desde cero? Estamos continuando desde donde deberíamos haber estado. La sabiduría de esa niña de 15 años me dejó sin palabras por un momento. Exactamente. Estamos continuando desde donde deberíamos haber estado. El momento decisivo llegó en el cumpleaños número 16 de las niñas. Decidimos celebrar juntos por primera vez, las dos niñas, el señor Alejandro, y yo. También habíamos invitado a mi madre y mi hermana, quienes habían llorado de alegría cuando les conté la verdad sobre Samira. Estábamos en el jardín de la casa del señor Alejandro, que había decorado con luces que colgaban de los árboles como estrellas. Había 2 tortas idénticas, una para cada niña, aunque habían insistido en soplar las velas juntas. Pide un deseo, les dije mientras encendía las velas. Valerie y Samira se miraron, se tomaron de las manos, cerraron los ojos, y soplaron las velas al mismo tiempo. ¿Qué pidieron?, preguntó el señor Alejandro. Que nuestra familia siga creciendo en amor, dijo Valerie. Y que nunca más tengamos que estar separadas, agregó Samira. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y las niñas estaban durmiendo, el señor Alejandro y yo nos sentamos en el porche trasero con sendas tazas de café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Completa, respondí sin hesitación. Por primera vez en 15 años, me siento completa. ¿Y tienes miedo de algo? La pregunta me tomó por sorpresa, pero después de pensarlo, supe la respuesta. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de despertar y descubrir que esto ha sido solo un sueño hermoso. No es un sueño, Andrea. Es la vida que merecías haber tenido desde el principio. Miré hacia la casa, donde mis 2 hijas estaban durmiendo bajo el mismo techo por primera vez en sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije. Pensé que cuando encontrara a Samira, sentiría rabia. Rabia contra el doctor López, rabia contra el sistema que permitió que esto pasara, rabia contra ti por no habérmelo dicho antes. ¿Y qué sientes en cambio? Gratitud. Gratitud porque aunque los primeros 15 años fueron robados, tenemos el resto de nuestras vidas para construir recuerdos juntas. Gratitud porque Samira fue amada y cuidada, incluso cuando no podía estar conmigo. Y gratitud porque Valerie finalmente tiene la hermana que siempre supo que le faltaba. 3 meses después, tomé una decisión que habría sido impensable un año antes. Acepté la oferta del señor Alejandro de convertirme en su socia en un nuevo negocio, una fundación para ayudar a reunir familias que habían sido separadas por adopciones ilegales o fraudulentas. Hay más familias como la nuestra, me había dicho. La doctora López encontró documentos que sugieren que su padre separó a al menos 20 familias durante su carrera. Podemos ayudar a reunirlas. La fundación se llamaba Lazos Inquebrantables, y nuestro primer caso de éxito fue reunir a una madre con el hijo que había creído muerto durante 12 años. Ver su reencuentro me recordó mi propio momento en el parque, y confirmó que estábamos haciendo el trabajo correcto. Pero el momento que realmente me confirmó que habíamos sanado como familia llegó en una tarde ordinaria de domingo. Estaba preparando la cena cuando escuché risas desde la sala. Valerie y Samira estaban sentadas en el sofá, mirando álbumes de fotos y contándose historias de sus infancias separadas. Mira,
Este era mi diente que se me cayó cuando tenía 7 años, decía Valerie, señalando una foto donde sonreía con un hueco en la sonrisa. No puede ser, respondió Samira, buscando en otro álbum. A mí también se me cayó un diente ese mismo día. Aquí está la foto que papá Alejandro tomó. Compararon las fotos, y efectivamente, ambas habían perdido el mismo diente el mismo día, con apenas unas horas de diferencia. Es como si nuestros cuerpos supieran que éramos hermanas, incluso cuando nuestras mentes no lo sabían, murmuró Samira. Siempre lo supimos, dijo Valerie, abrazando a su hermana. Solo no sabíamos que lo sabíamos. Esa noche, cuando las dos estaban durmiendo en la habitación que habían decidido compartir cuando estaban en mi apartamento, me quedé parada en la puerta mirándolas. Dormían en la misma posición, con las manos extendidas hacia el centro de la cama, como si incluso en sueños buscaran la conexión que habían perdido al nacer. 15 años. Había perdido 15 años con Samira, pero también había ganado una comprensión profunda de lo poderoso que puede ser el amor maternal. Había llorado por una hija que creía muerta, pero ese dolor me había hecho valorar aún más profundamente a la hija que tenía conmigo. Ahora, mirando a mis dos hijas durmiendo juntas, supe que aunque el doctor López había tratado de separar nuestra familia, el amor había sido más fuerte que sus mentiras. El amor había persistido a través de 15 años de separación, y había logrado reunirnos cuando finalmente conocimos la verdad. No todos los días eran perfectos. Todavía había momentos de ajuste, momentos en que Samira se sentía dividida entre dos mundos, momentos en que Valerie se sentía celosa de la atención que yo le daba a la hermana que había recuperado. Pero también había momentos como este, cuando las veía durmiendo juntas y sabía que el vínculo que habían formado era inquebrantable. Habían sido separadas por un crimen, pero reunidas por la verdad. Y ahora, nada ni nadie podría separarlas otra vez. Mi familia no era perfecta, pero era completa. Y después de 15 años de sentirme como si me faltara una parte de mi corazón, finalmente había encontrado la paz.